especialistas para tratar este tema. Así que nada, os dejo con ellos. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar esta tarde en un lugar tan especial para todo aquel y aquella, vamos a ver si no se acopla con mi voz, a todo aquel y aquella que le gusta blandir letras y que su sueño es que sus textos se resguarden en un lugar tan mágico como propicio como lo es una biblioteca, que es un espacio real pero que alberga la ficción en todas sus vertientes. Este ENES para mí es especial y no solo porque sea su 10ª edición, sino porque allá fue un ENES, allá por el 2020, donde experimenté con gran satisfacción y bastante alivio, tengo que decirlo la verdad, que no estaba solo en mi locura. En ese encuentro descubrí que existen faros que iluminan el camino cuando uno navega a la deriva en el océano de la literatura. Aprovecho este momento para agradecer de corazón a Ana y a Juanma, responsables de Don't Book Editorial, por apostar por los y las autoras noveles, y sobre todo en lo personal por aguantar y sufrir a este loco con su eterna locura. Muchas gracias, de verdad. El tema que nos trae hoy aquí son los escenarios físicos, reales, que nos inspiran acciones ficticias que llevamos a la literatura. Aunque no sean reales, en ocasiones esos lugares imaginarios obtienen una capacidad corpórea. Ejemplo de ello es Macondo, sin ir más lejos. Es el lugar donde se desarrolla la trama de 100 años de soledad de mi admirado García Márquez. En realidad, Macondo es Aracataca, el lugar de nacimiento del autor, pero en verdad Aracataca no existe existiendo y Macondo existe sin existir. Pensándolo mejor, no nos crucemos el charco para vislumbrar ejemplos, pues otros adoptaron nuestra ciudad como escenario de sus versos. De hecho, la infancia de un tal Machado fueron los recuerdos de un patio de Sevilla y su juventud un huerto donde maduró su sangre jacobina para ser, en el buen sentido de la palabra, un buen ser, un ser bueno. O quién sabe, quizás los balcones donde se anidaron las oscuras golondrinas de Becker aún todavía existen en nuestra ciudad. Dicta un verso que dice: denso, suave, el aire orea tantas callejas, plazuelas, cuya alma es la flor de naranjo. ¿Quién se atreve a decir que no es Sevilla lo que dicen estas letras de Cernuda? Aunque no debemos irnos al pasado, pues el próximo 22 de octubre la sevillana Eva Díaz Pérez publica Sevilla, biografía de una ciudad dorada, una obra literaria, histórica, cultural y crítica sobre una ciudad que no solo es un lugar, sino es una mirada donde perderse, un corazón por el que latir y quizás ese sueño por el que merezca la pena quedarse en vida. En fin, hoy no tenemos ni a Machado, ni a Becker, ni a Cernuda, ni tan siquiera a Díaz Pérez, que a una simple llamada podría estar aquí, pero tenemos, o están más bien, que es lo importante, a Sagrario Escribano, a Charo Cobano, a Marcela Gil y a Elena Nules, que vienen a presentarnos 11 historias, 11 vidas, un endecasílabo de relatos donde cada fonema es un trozo de nuestra ciudad. Pues sucedió en Sevilla es eso, una prosopopeya de donde la vida real se presta como escenario predilecto para la ciencia ficción, para la ficción. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este 10º encuentro de escritores y bienvenidas a compañeras. Muchas gracias por estar aquí. A ti. La pregunta para empezar es, vamos a conocer un poco las obras que nutren Sucedió en Sevilla y contarnos un poco más o menos de qué va cada una y ya nos metemos en esta mesa grande, si os parece. ¿Quién quiere empezar? Venga, yo, estoy aquí. Hemos mirado todos. Sí, ya creo que tenéis claro que me tocaba, ¿no? Bueno, me oís bien, ¿no? Sin micrófono, realmente. Vale. Bueno, muchas gracias por contar conmigo para esta actividad. Me ilusiona mucho estar aquí y compartir mesa con mis compañeras y con todos vosotros aquí. Mi historia se llama Una eternidad. Está publicada en la antología Sucedió en Sevilla, que hice con mis compañeras aquí en el curso de escritura creativa en la Escuela de Escritura de Sevilla. Y cuenta la historia de Inés y Lorenzo, que es una historia de amor pero de desencuentro. Y transcurre, ya que estamos hablando de Sevilla en la ficción narrativa, transcurre en la zona del centro y arranca en la plaza de San Lorenzo. De hecho, el protagonista se llama Lorenzo porque la historia empieza en esa plaza, que tiene una iluminación espectacular, y Inés, que está locamente enamorada de Lorenzo, le dice que está muy guapo
a la luz de las farolas de la plaza. Ahí empieza y ya transcurre un poco por el centro y por supuesto hay escenarios que para mí son básicos y deben existir en todas mis obras. Si el día de mañana hay un plural, que es la feria en Sevilla, por supuesto, con siempre una llamadita de atención ahí a la feria. Y esa es la historia de una eternidad. No voy a contar cómo va para no destriparla, por si alguien la quiere leer. Sobre todo porque llevan todo el día promocionando la novela y no nos vamos a quedar nosotros atrás, ¿no? Si está que comprarla, que se venderiza. Marcela, ¿tu relato de qué va? Mi relato está basado en Sevilla Etxe y Pino Montano porque es una historia en la que le preguntan, una chica sale de su instituto que está en Sevilla Etxe y le preguntan qué es el amor. Y ella, con sus vivencias y con su experiencia, intenta responder a esa pregunta. Y lo baso sobre todo en Sevilla Etxe y en Pino Montano porque es donde vive mi familia y donde vivo yo. Y yo quería transmitir responder a esa pregunta a través de mis familiares. Y es por eso que lo baso en Sevilla Etxe y Pino Montano. O sea, tú. A ver, ¿dónde será esto? Aquí. Al centro. Vale. Ahí. Okay. Bueno, pues el mío es La asesina de la Torre del Oro. Y bueno, pues surge todo en un hotel que en las habitaciones de la parte de arriba se ve la Torre del Oro. Y bueno, pues una mujer se despierta y piensa que ha cometido un asesinato. También surge del amor, ¿no? De esa parte. ¿Por qué hay? Porque yo ya veis que no tengo acento sevillano, pero uno de los primeros edificios, y que además me enamoré cuando era muy pequeñita, cuando vine a Sevilla, pues fue la Torre del Oro. Y cuando me explicaron la historia, pues me quedé enamorada de esta torre. Entonces luego ya fue un privilegio vivir aquí, en Sevilla, y tener la Torre del Oro las veces que quiera cerca de mí. Entonces, bueno, pues qué mejor que la trama de algo que venía de mi niñez, de un sueño que también era vivir en Sevilla, y entonces pues escribir algo relativo a esto. Pero no cuento nada más del asesinato, ¿vale? Yo tampoco comparto el acento, y cuando me contaron la historia de la Torre de Oro tampoco me convenció mucho porque claro, yo vengo del otro lado. No pensé mucho, la verdad, pero bueno, también me enamoré de la ciudad. Es cierto, es cierto. Bueno, historia es historia. No, pero yo no me refería a la historia en sí, tengo que decir, sino bueno, pues cómo estaba conformada arquitectónicamente. Perfecto, ¿no? Vale. No de lo de atrás. Esto es lo bueno de la mesa redonda, que podemos... Eso, puedo hilar hacia atrás. Claro, por supuesto. Aparte yo no soy revisionista. Elena, tu turno, ¿de qué va tu...? Esto, bueno, así, ¿no? Uy, sí, vale. Y me voy a ahogar, perdón. A ver, mi relato va de que yo tampoco soy de aquí. Partimos de ahí. Al final todos ¿vale? somos extranjeros. Totalmente. Entonces, Como nos echen a todos, se va a quedar España sola. Bueno, sí, soy de aquí. Pero no de aquí, soy del este, de Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo... mi relato trata de una persona que es de Valencia, de un pueblo, como soy yo. Bueno, soy de una ciudad, se llama Gandía, pero para mí siempre será mi pueblo. Y entonces, que llega aquí a vivir y empieza a trabajar en los Alcáceres de Sevilla, y ahí conoce a una muchacha por un pequeño tropiezo, bueno, que no puedo contar mucho más de la trama, pero vamos, es muy simple, y que se llama Carmen. Y mi relato pues trata de eso, del amor y de cómo una persona que viene de fuera se adapta. En tu caso es más difícil porque es otro país, aunque sea un mismo idioma, pero en mi caso adaptarme a un sitio nuevo, que aunque seamos del mismo país, la cultura es totalmente muy diferente, porque las manías, la forma no solo de hablar, de expresarse, sino de que te entienda la gente. Nosotros somos muy extensos, ¿no? O sea, España es un país que tiene muchas maneras de decir las cosas. Y entonces mi adaptación pues fue un poco dura. Me encantó, de hecho vivo aquí, no me hubiera quedado. Pero sí que es verdad que pues relato un poco eso y ya está. No es difícil enamorarse de Andalucía también. No, ni de los andaluces. Ni de los andaluces.
Siempre la mayoría de los autores, o cuando leemos bestseller o leemos a los grandes clásicos, normalmente se van a ciudades grandilocuentes, oscuras en Irlanda y tal. Y nosotros hemos elegido Sevilla, o en este caso Gandía, para nuestras obras. ¿Qué representa para vosotros el lugar real para crear ficción? Y aquí dejo libertad, no orden, sino quien quiera intervenir primero. Es una mesa redonda. Venga, Sagrario, te veo. Para mí representa algo muy importante, incluso en la parte de investigación, aunque yo sea más una escritora que me dejo llevar por el impulso, pero sí me gusta saber dónde están los personajes, de dónde vienen, cómo respiran y cómo están, o sea, esto que decías tú de la adaptación, o sea, si estoy hablando de Sevilla, quiero hablar de Sevilla y quiero hablar del entorno y cómo viven, sean de aquí o no. Esos personajes. Me gusta mucho documentarme si conozco levemente la ciudad o el espacio y además aprendo a la par que escribo. Entonces, para mí el lugar donde acontece, con la historia sea cual sea la que acontece, es bastante importante y puede dar un giro. También, si me pongo en la parte más comercial, ¿qué más da? Yo siempre pienso que como escribir un libro es como estar enamorada, ¿no? Entonces, siempre digo que con cualquier persona a la que estés enamorada irías a cualquier espacio. Entonces, es importante, pero es como el envoltorio del regalo que es la obra. Pero el envoltorio es importante, es la sorpresa. Charo, ¿tú qué opinas? A mí me parece que conocer el sitio en el que vas a ubicar la acción o parte de la historia que vas a contar es interesante porque te permite darle, en mi opinión, más alma a esos personajes. Más el saber dónde están, por dónde se mueven, el conocer el sitio por donde ellos van, en mi caso, por ejemplo, que ellos caminan por una zona en concreto. El hacer ese recorrido, el conocerlo y el saberlo, me permite meterme más dentro de ellos. Y al final, hemos hablado muchas veces que los personajes cobran vida, ellos aparte. Tú puedes querer que que hagan algo o que lleguen a un puerto que no va a ser si ellos no quieren. Pues en este caso es totalmente cierto y totalmente así, cuando los ubicas y los colocas en un sitio que para ti es conocido y que a ti te remueve. Marcela, ¿tú qué opinas? Yo creo también que el lugar es muy importante porque dependiendo de dónde esté ubicado puedes contar una cosa u otra. Si tú quieres preguntarle si tu historia va de la felicidad, no va a contestarte igual la historia si está basada en Estados Unidos, por ejemplo, que en Gaza. Creo que la historia, o sea, el lugar es muy importante porque la historia va a variar mucho según el sitio donde está ambientado. Elena. Es que la palabra no sé. O No, lo pago yo para vale. claro. A ver, en mi caso, yo creo que lo que yo hago, por ejemplo, es que siempre pongo un pedacito de mí. Entonces, es verdad que es muy importante primero pensar en el lugar donde quieres basar la novela, y sí que es verdad que en mi caso siempre me fijo en un lugar. En este caso ha sido Sevilla y más en Los Alcáceres, que es en mi caso. Y sí que es verdad que me estuve documentando, lo he visitado muchas veces. No en el momento que hice relato, pero lo he visitado muchas veces y es uno de los sitios que más me gustó. Me pasó algo parecido contigo. En vez de ser la torre, pues en mi caso la Alcácer. O sea, creo que es uno de los sitios más bonitos que hay en Sevilla. En general, porque Sevilla tiene mucha historia y una ciudad como mi ciudad, que es Gandía, tiene historia pero no tanto, ¿no? Entonces es diferente. Pero a mí la verdad es que me ha gustado mucho y sí que veo que es muy importante escribir en un lugar adecuado para cada historia. No para todas las historias sirven todos los lugares. Antes decía Charo que los personajes cobran vida. ¿Los lugares también cobran vida? ¿Quién se anima a empezar? Por supuesto que sí. De hecho, es que la manera en la que tú puedes describir un lugar
en un fragmento de un relato, de un libro, de lo que sea, debe ser tan certera y pero no porque sea una obra maestra, sino porque elijas bien cómo hacerlo, que eso sí que evidentemente la persona que está leyendo la va a ver, la va a tocar, la va a sentir. Por eso decía antes que al final el sitio es importante porque permite poner mucha más alma a esas letras que tenemos que hilar y que a veces cuesta tanto trabajo. Vamos con ventaja si lo hacemos en un sitio que conocemos y que cobra vida totalmente, pero ya no solo para el que lee, sino para el que escribe. Al final te metes ahí y si lo ves y lo sientes, evidentemente cobra vida junto con tus personajes y van solos, de hecho pueden cambiar de calle y no te has dado ni cuenta y dices, joder, pero si lo estaba escribiendo yo, no del todo. Podéis intervenir en cualquier momento y a lo mismo igual el público, si tiene algún tipo de pregunta, no esperemos al final, sino que y así lo hacemos más dinámico. Elena, tú te toca a ti, te vamos a cambiar el orden porque no estoy confiada. No pasa nada. Que no te confíes. Vale, es que yo me pierdo. A ver, yo creo que evidentemente es importante. Es como si te vas a un desierto y lo quitas solo y solo dejas la arena. ¿Cómo formas eso? O sea, formas una historia basándote en una arena, pues es mucho más complicado que en una ciudad que tiene mucho, como es Sevilla, vaya que me repito, pero es que es verdad, o Cádiz, por ejemplo, también tiene mucha historia, entonces tienes más facilidad, entre comillas. Pero claro, si quieres basarte aquí, tienes que hacerlo bien, porque tiene mucha historia. ¿Y por qué elegisteis Sevilla? ¿Por imposición de Juanma o porque era la ciudad a elegir o fue imposición? ¿No? Como siempre. Sí, ¿Por qué sí, lo decidimos Sevilla? nosotros, ¿no? Sí, fue votación. Fue votación. ¿Y por qué Sevilla? ¿Por qué queréis jugar en casa? A ver, Marcela. No Me te encanta ver acuerdas. cómo se pasa. Ha hecho así con las manos, digo, pues voy a seguirla. Si quieres contesto yo. Sí, mejor porque no... Venga. ¿Que por qué elegimos Sevilla? Sí. Bueno, porque todos y todas vivíamos aquí. Y entonces era como esa parte que ha dicho Charo de conocida. Y aparte, a mí, con esto que has dicho, Andrés, que me ha gustado mucho de que cobra vida. Yo recuerdo escribir La asesina de la Torre del Oro con los ojos cerrados mirando a la Torre del Oro mientras estaba pasando la trama. O sea, a mí me encanta escribir con los ojos cerrados, tengo la suerte de mecanografiar y tal, y con las partes de fotografía ya lo corregiré la inteligencia artificial, pero es que me traslado ahí. Entonces, si es conocido, es decir, en las calles, ¿no?, que está diciendo San Lorenzo y demás, si es conocido es que lo estás respirando, y luego te colocas ya en el cuerpo del personaje y surge la magia. Incluso afecta hasta el olor, hasta el olfato, porque todo, cuando sí, vas pasando por algún lugar. Sí. Salud era tu nombre, ¿verdad? Sí. Salud, por Yo favor. tengo una pregunta así general, quien quiera que me la responda. Yo soy sevillana desde que nací y Sevilla es una ciudad que todo el mundo dice que es muy abierta, que es una ciudad muy acogedora, que es una ciudad de las ferias, de la Semana Santa, y yo creo que Sevilla tiene su parte de que no es tan así, ¿vale? Y además he vivido fuera, estudié en Madrid, luego he estudiado también en Barcelona, he trabajado en Barcelona, y ese choque cultural me ha hecho también abrirme un poco la mente y ver que Sevilla tiene esas cosas, pero también tiene un trasfondo que no es siempre así, ¿no? Y que los sevillanos, aunque de entrada parezcamos muy abiertos, no es tan abierto como a lo mejor puede ser por Cádiz o Huelva o otras ciudades, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros si tenéis en vuestros relatos alguna crítica a Sevilla. No vayamos a apedrear a Salud, que te estamos faltos de profesionales en el gremio, por favor, que somos muy sevillanos para esas cosas. Yo, si quieres, te puedo contestar porque contesto a mis compañeros, incluso a los que son suecos o de otro país. Yo te voy a quitar el mito. O sea, para mí, yo he vivido en muchos sitios de España y fuera también, y yo no creo en eso. Lo que pasa es que hay como un extremo. Es decir, si vas al norte, la gente que te encuentras de frente es más seca, aunque es muy amable. Entonces, aquí lo que ocurre en el sur y concretamente en Sevilla
es que somos más amables de primeras y parece que abrir esa, ¿no? esa simpatía o esa cercanía, parece que estás abriendo las puertas de la casa, la abres igual que los de arriba. Lo que pasa es que los de arriba no abren con simpatía. Entonces yo creo que... Eso lo daba en clavo. Tiene que ver algo con que Sevilla en un determinado momento fue, digamos, el epicentro mundial, incluso más que Córdoba, que es el centro de la cultura, y puede ser por eso también, ¿no? Que está más cercano a cualquier parte de otras culturas, de otras regiones, que incluso también es verdad que siempre le gusta a uno más el fruto del cercado ajeno. O sea, es decir, los de Sevilla quieren más los de fuera y los de fuera quieren más a Sevilla. Tú tranquila, Salud, estás protegida. Sí, tenía una pregunta, hablando de Sevilla como escenario, si todas las historias son en la actualidad o hay alguna historia en el pasado. Hablamos mucho de investigación, de historia, de lo mismo siglo, la pasión de Sevilla. Son todas en la actualidad. ¿Hay alguna historia? Bueno. ¿Hay alguna historia? Las nuestras son todas en la actualidad, pero recuerdo que hubo una, no sé de qué compañera era en concreto, pero sí que era una historia antigua, o por lo menos hablaba una serie. Una historia que empieza en el presente, pero lo que hace es rememorar la vida de la Sevilla de los años 40 o ahí. Y luego creo que había otra que era la de Gonzalo, que era un hombre que se vino a vivir a Sevilla y recordaba pues cómo fue ese choque sí, es verdad. se vino en su juventud a vivir a Sí, sí. No, pero no hay ninguna, digamos, historia. Pero vamos, que yo creo que nuestras historias pueden pasar en cualquier momento. No necesariamente son contemporáneas, pero podrían haber sido hace años. No. ¿Vuestras historias tendrían el mismo sentido si hubiese ocurrido en otra ciudad? No. Perdón, me lío yo con esto. No, en mi caso no. Porque ya te digo, o sea, aparte de centrarlo mucho en el Alcázar, es una historia que gira al Alcázar, entonces yo creo que hubiera sido totalmente distinto, aunque sale un poco el mar en mi caso, porque quise poner el mar. Pero no hubiera sido totalmente diferente. ¿Y la tuya, Sagrario? Yo pienso que el mensaje hubiese sido el mismo, pero la chispa no es igual. Puedes hacer el mismo mensaje en cualquier ciudad, ¿no? Si tienes el mensaje principal de lo que tú quieres transmitir con el relato. Pero estaba pensando, no me lo imagino yo esto en Burgos. No me imagino mirar y ver la catedral de Burgos, es muy bonita, pero no me lo imagino igual. Entonces yo creo que pierde chispa. Marcela, ¿tú qué opinas? La mía en concreto sí que puede estar en otros lugares, porque al final es verdad que tenía que ser base en Sevilla, yo la basé en Sevilla, pero lo importante de la historia no es el escenario, es otra cosa. Es un complemento. Sí. ¿Y Charo? La mía podría ser en otra parte, pero Inés y Lorenzo se enamoran en la feria. Eso es imbatible. Eso es imbatible. Eso, claro, eso no se puede competir. No. Eso no. Es muy complicado eso, Voy contigo, Juan, un segundo, que quiero hacer una pregunta a Marcela, que la he escuchado un poco menos, porque lo que me ha sorprendido de las autoras que estáis aquí es que una ha elegido el Alcázar, la otra ha elegido la Plaza de San Lorenzo, la Torre del Oro, y tú te has ido a Sevilla Este y Pinomontano. Me he quedado como, ostras, ¿qué tiene Sevilla Este y Pinomontano para que compita contra el Alcázar? Porque mi relato se llama Inefable, no sé si lo he dicho, que está basado, le preguntan a una niña que está en el instituto y le preguntan que qué es el amor. Ella intenta definirlo a partir pues, de su definición, que es querer a alguien, pero a través de ciertas vivencias se da cuenta de que el amor no es simplemente querer, es fijarse en los pequeños detalles que la gente hace por ti. Y yo escribiendo esa novela, ese relato, estaba basada en mí y en mi familia. Entonces, como a esa niña que le preguntan qué es el amor soy yo lo he basado en las cosas que hace mi familia por mí, y por eso estaba en Sevilla Este, que es donde yo vivo, y en Pinomontano, que es donde vive mi familia. Me ha gustado mucho eso, sobre todo porque volvemos a lo mismo. A veces nos vamos al extranjero, pero cuando elegimos Sevilla nos vamos a lo más particular, y qué más bonito que la propia casa. Juanma, tú mandas. No, yo te iba a preguntar a ti, como estás moderando muy bien la presentación perfectamente, pero ya que tu novela también transcurre en
en Sevilla. Eso. Y me llama especial la atención que en la primera no lo nombraras, incluso le cambiaras el nombre a los distintos sitios, y en la segunda te desataste y hiciste un tour por la ciudad. Me gusta porque no lo tenía preparado, entonces claro, me pilla así en frío. Es mentira, lo tienes escrito. Tengo lo que decimos para no perderme. Yo elegí Sevilla porque con la chica de los zapatos rojos, al igual que con el personaje principal de la chica de los zapatos rojos, no tiene nombre. Entonces, en el momento en que van a decir el nombre del personaje, ocurre algo que no deja que se escuche o que se llegue a pronunciar. Entonces, digamos que la chica de los zapatos rojos y la propia ciudad para mí en ese momento en el que empecé a escribir era como una forma de ocultar algo que era mío, que era más personal o más que me influía a mí. Pero ya llegando a la segunda y ahora en el camino de la tercera, que está en este ordenador, me doy cuenta que no puedo ocultar lo que soy, no puedo ocultar lo que me nutre, no puedo ocultar lo que me enamora, no puedo ocultar mi ser como escritor. Entonces, por lo tanto, si amo Sevilla y me transmite tanto, y a lo mismo que decía antes, la mayoría de los autores que he leído se van a Wisconsin, a otros sitios, ¿cómo no voy a escribir o cómo no voy a hacer un tour por la ciudad que me acogió hace ya 25 años, por la que me dio una patria, porque la patria no es donde uno nace, sino donde uno se forja, se forma? ¿Cómo no voy a brindarle ese tributo? Aunque en la segunda y en la tercera los distritos han cambiado algo de nombre, sí digo ya que es Sevilla, porque para mí Sevilla es, y que no me escuche mi mujer, ni me escuche Cádiz tampoco, pero es mi segundo, tercer amor, es donde me he formado como persona, como escritor, como padre, como profesional, como ciudadano normal, y ahora en estos tiempos que corren como inmigrante, que he vuelto a ser inmigrante después de tanto tiempo. Entonces, al final Sevilla me ha adoptado por como soy, no como le gustaría que fuera. Entonces, por eso al principio lo ocultaba un poco más en el sentido de es algo más personal para mí y no quiero compartirlo, pero en la segunda me doy cuenta que si lo que quiero es tener una carrera literaria y contar y transmitir, o que la función poética sea lo que yo quiera transmitir, porque tengo que ocultar una ciudad tan maravillosa como es Sevilla. Que España tiene grandes ciudades fantásticas, Barcelona me enamora también, Madrid cada vez me gusta menos, pero es fantástica porque es la capital, pero nuestra Sevilla, por Dios, es algo que es fundamental. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ¿no? Carmen. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, chicas. A ellas que son. Tania te la ha dado. Yo presenté una nueva. Bueno, La leí. a ver, porque a veces, y aprovecho para esto, yo di el salto, yo me inicié directamente en la novela, vosotros se iniciasteis en el relato. No me veo viviendo sin la novela. ¿Vosotras os veis saltando a la novela o os caéis en los relatos? Contadme un poco Voy la a expectativa. contestar. Dale, dale. Venga. Mira, yo en mi caso también empecé por la novela antes que por el relato. Lo que pasa es que yo empecé con Carmen, que tuve la maravillosa suerte de luego de pues Ana y Juanma, evidentemente el apoyo que dan es, pero en mi caso he tenido el esto del impostor muy grande, o sea, a mí me ha dado fobia extrema a mandar el relato, entonces dije no voy a dejarlo, me apunto a la escritura creativa, que es cuando conocí a ella, y publiqué este relato. Entonces mi novela ya está creada, lo que pasa es que hasta hace una semana y media no se lo envié a Juanma, después de un tiempo. Entonces, yo de cabeza, porque para mí, perdón, que no tiene nada que ver, pero mi novela es un regalo para mi marido, entonces, sí, es una cosa que yo quería hacer. Mejor todavía. Sí. Salario tú. Bueno, yo me he lanzado a la novela, estoy en eclipse creativo porque por mi forma de ser me es mucho más sencillo, más satisfactorio escribir relatos, ¿no? Como empiezo y termino en el día y es como, ¡ay, ya está! Entonces para mí es todo un reto, el reto de escribir una novela y estoy en ello. Y yo creo que, pues va a ser una satisfacción escribirla, total, pero estoy ya metida. Si te sirve de consuelo, yo vivo en un eclipse. Bueno. Charo, tú das el salto y luego vamos con Marcela. Sí, lo he dado hace poco y confieso que me arrepiento un poco. Porque es un reto y porque
a mí esto me pone todos los días entre la espada y la pared, de decir, joder, si yo tenía la idea súper clara y en mi cabeza está muy clara, ¿cómo es posible que cuando me ponga no lo vea? Y no lo veo, y le doy y estoy vuelta. Entonces, me da coraje, me da coraje porque me he metido en esto y yo soy una persona muy de, si me meto, voy a muerte y tengo que hacerlo y si puedo hacerlo de la manera mejor posible, pues incluso fantástico. Y estoy viendo que a lo mejor no, ¿eh? Entonces, es verdad que es pronto, es verdad que es pronto. Es verdad, yo soy muy apretada y bueno, no lo sé, pero es un reto y lo hago con muchas ganas porque ya, independientemente de esta faceta escritora, si llegamos o no, me encanta leer y siempre me ha llamado mucho la atención cómo sería el proceso de configurar y de crear una novela desde cero. Entonces, bueno, ahí estamos, a ver qué tal. Y Marcela, tú. Yo también estoy en el curso de novela y es verdad que llevamos 2 semanas, pero también es muy complicado, porque además veo a la gente que lo tiene súper claro. Sí. Y después yo que no tengo ni los personajes, no tengo nada, sí que me asusta. Y es verdad que en el curso de escritura creativa Juanma nos daba como una base. Nos decía, pues esta semana tenéis que escribir de tal, o la siguiente de lo que sea. Y ahora verte el folio de verdad en blanco y tener que crear tu mundo tú sola, sí que me da un poco de pánico. Pero... Y sobre todo, has comentado tú antes por encima que hay algo muy personal que te guardabas para ti con la ciudad de Sevilla. Joder, que encontrar el equilibrio de decir, voy a contar esto, que va a gustar mucho, pero no quiero tampoco abrirme aquí. Joder, eso es muy difícil. Parece que no, pero la literatura es algo bastante complejo. Ya. A mí me dicen, ya estás escribiendo como si eso fuera... Tan fácil. Sí, sí. Estás jugando un poquito a la literatura. Elena, ¿tú querías decir algo más? Sí, que yo como también he pasado por lo mismo, ¿no? Un poco antes, por meses o tal. Yo en mi caso voy a decir que sí, es verdad que al principio, cuando no tienes claro qué vas a escribir, cómo lo vas a escribir, qué quieres contar, qué no quieres contar, en qué te quieres centrar, en qué no te quieres centrar, no ves, si tú quieres contar la vida en tu caso, ¿no? Imagínate, el relato que has escrito, lo quieres pasar a un libro, puedes centrarte en Sevilla, pero claro, no mucho, porque te tienes que centrar en tu novela, en tu casa, en tu familia, es complejo. Pero yo os digo que os deis tiempo, respirar, disfrutar de eso, que es muy bonito, porque yo, no es porque sepa más, sino es que simplemente lo he hecho antes, ¿sabes? Entonces, de verdad, a veces, Juanma, me vas a perdonar, pero a veces se hacía un poco pesado, se hace un poco pesado, o porque hay veces que no te apetece ese día ir, o pero Pues no te gusta escribir o Juanma. Ana, perdóname. No, pero sí en general, ¿no? Porque no todos los días estamos igual. Yo algunas veces iba a clase, que me daban los bostezos y se me caían por ahí las lágrimas. Yo decía, madre mía, por el Juanma que estoy yo, ¿sabes? Pero porque es que no todos los días estamos igual. Entonces, no os agobiéis. No. Y yo lo que hacía, en mi caso, no es que yo llegaba a mi casa y ese día no hacía nada, porque acababa tan saturada que no hacía nada. Al día siguiente me intentaba levantar y escribía aunque sea una cosa. Y luego cuando más vaya avanzando y te va dando trucos y te van dando todo, más fácil se hace. Entonces, con lo cual no tenéis que saber ya de lo que vais a escribir la novela y no tenéis que ya crear una novela. Daros tiempo y disfrutar. Además, Norma, con lo que decía Marcela, por ejemplo, antes, te sorprendería la cantidad de personas que parece que lo tienen todo tan claro, pero que en verdad no lo tienen nada claro. Y el que no tiene nada claro lo desarrolla de tal manera que, o sea, no te dejes guiar por lo que vean o digan los demás, porque muchas veces solemos mentir. Sí. Muchas veces no, la mayoría de las veces solemos mentir y decir no. Ya no llevo mejor, ya no sé qué, ya. Una última pregunta yo me quería toda la tarde, pero ya me han hecho señas de que tengo muy importante, entonces, ¿me vas a dejar que yo pregunte? Sí. Ay, sí, perdona, venga. En relación a lo que ha dicho ella, Charo Roquera, sí. ¿Qué problema hay en abrirte y en contarlo? Carmen, te han quitado las dos preguntas. No importa, porque yo iba, vamos, que ahondando en lo mismo, es que es una cosa que yo me planteaba cuando empezaba a escribir, no solamente la novela, la novelita que tengo publicada,
modificadas, sino los relatos. Y como somos lectores, sobre todo, porque la verdad que yo veo cómo van evolucionando algunos escritores españoles, tengo que ir, pero mira, Manuel Vilas. Manuel Vilas, que él queda por contar de todo, es que, y parece, tú dices, Dios mío, qué pudor, qué horror, que va a contar, que cuando lo cuenta, a ti te llega. Pues entonces el abrirte no es solamente con Ordesa, sino hasta el último libro, Alegría, Nosotros, todo ha ido abriendo y cuenta más, y cuenta de sus hijos, y tú dices, ¿podrá contar ese hombre algo más de su viaje, de su hijo, de su mujer, de sus amores, de su sexualidad, de todo? Y a veces cree que te va a dar un pudor horrible y no da. Juan José Millas, que ya pasado de rojo, y no te agrada oírlo, a mí no te parece que te aporta el mejor libro del mundo, y cuando terminas de leerlo dices, Dios mío, este hombre, ¿cómo ha hecho de la nada, cómo ha hecho una obra de arte? Entonces el pudor lo tenemos que olvidar. Yo no lo olvido siempre, y yo también pongo límite cuando estoy escribiendo, sobre todo cuando después alguien te puede leer y va a identificar que estás hablando de él, porque al final escribimos y hacemos personajes con las personas conocidas. Y yo, con mi novela, que estaba muy dedicada a mi hija, pues mi hija acababa de cumplir 18 años, yo quería que leyera, que tenía un miedo atroz a ella, solamente a ella, al resto, pues ha tardado un año en leerlo, no lo leyó. Ella vino a la presentación el año pasado, un día como este, y decía que no lo iba a leer. Digo, yo ya te he dicho que cuento hasta los 18, más no voy a contar. Y lo ha leído este año, que se ha ido a Barcelona, y cuando iba en el tren y llegó a Barcelona, acabo de terminar de leer el libro. Mamá, me has tenido en mi vida. Y se iba agarrada ya. Dice, bueno, ¿quieres descansar? Me ha tratado bien. Cumplido el objetivo, claro. Contéstale a Salva, que lo he ignorado antes, pero en mi defensa tengo que decir que es que me ha poseído esta silla que antes ocupaba una eminencia. La verdad que a mí me da un poco de pudor, pero bueno, también pienso, o doy por hecho, que no todo el mundo va a creer real lo que escriba. Espero. Y también es cierto que hay un poco de mí, hay un poco en todos los personajes repartidos. Entonces, bueno, pues enmascara un poco. Si quiero contar algo muy personal, no lo voy a poner en una que está muy claro que se parece a mí. Pero es verdad que, no sé, a mí me da pudor, a ti no. No creo que de todo, sino que creo que es imprescindible hacerlo. Porque creo que es la mejor forma. Es como más a gusto te vas a sentir tú realmente escribiendo. Yo siempre lo decía antes, que yo creo que uno tiene que escribir de lo que sabe, de lo que siente. Y si tú tienes que hablar del odio, no puedes describir el odio como lo siente Marcela, claro. Puedes describir como lo sientes tú, y como tú lo vivas. Entonces, si no te vuelcas, si no lo cuentas realmente, y creo que si lo haces, será más real y posiblemente me llegue más a mí que si lo haces de forma más de puntilla, más civilizamente, me voy a quedar mejor un poco en la superficie. Toda la razón. Yo creo que cuando acabe lo que tengo entre manos, te daré la razón al 100% y seguro que habrá mucho más de mí de lo que inicialmente quería. Es más, al principio, bueno, el planteamiento de mi historia lo iba a contar un personaje masculino, se avecinan cambios. Perdona, y creo que no va a ser así. No, que vaya cerrando porque no. Tengo una mira telescópica. Sí, no, eso. Lo estoy notando hasta yo. La última pregunta, que no la voy a hacer, simplemente voy a hacer la reflexión, y es que os imagino yendo por cualquier ciudad, mirando por todos lados, buscando escenarios. Sí. Eso también lo hago yo. Charo, Marcela, Sagrario y Elena, muchísimas gracias por compartir esta mesa conmigo, por brindarme esta oportunidad, y a todas y a todos por habernos aguantado un ratito, y con así creo que les disfruto la siguiente charla. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias.